Los secretos de la pronunciación del francés. Vamos a empezar con eso. Pero bueno, vamos. ¿Cuáles son las dificultades de la pronunciación del francés? Porque es que, Elisa, yo te estoy enseñando eso. Y la verdad es que me tengo que presentar antes porque puede ser que no me conozcas todavía. Entonces, si todavía no me conoces, yo me llamo Elisa, soy franco-brasilera. O sea que mi mamá es francesa, mi papá es brasilero. Y yo aprendí el francés desde muy chiquita, desde que nací, y el portugués también. Y después viví 3 años en Buenos Aires, donde aprendí a hablar castellano también, ya un poquito más grande, de los 19 a los 21. Fui a vivir sola en Buenos Aires. Y bueno, entonces por eso hablo las lenguas que hablo y también por el hecho de ser franco-brasilera es que empecé a enseñar el francés desde siempre, siempre. Y siempre tuve mucho interés en cómo hacer que la gente, tengo algo en el ojo, cómo hacer que la gente pudiera pronunciar y hacer los sonidos que solo existen en una lengua. Por ejemplo, a mí me cuesta algunas veces cuando hay muchas R's y L's juntas en castellano. Y esto siempre me pareció algo muy importante e interesante de transmitir a la gente que está aprendiendo el francés. Y más que nada, para ti que eres de lengua del castellano, que habla castellano, ese es el punto que como que tienes que tener dominio sobre para realmente poder hablar francés con naturalidad y con confianza. Entonces, la gran pregunta es cómo dominar la pronunciación. ¿Por qué tenemos que empezar a hacer, a pasar por este punto? Porque cuando uno entiende bien la pronunciación y cómo hacer, muchas gracias, Ávila. Cuando uno entiende esas cosas, ahí se siente como más seguro y segura para poder comunicarse en el idioma y a entender también lo que los otros dicen. Y entonces quiero que empecemos a entender cómo es que uno no tendría que aprender la pronunciación y dominar la pronunciación. Uno no tiene que memorizar los sonidos sueltos, eso no te va a servir mucho. Creer que siempre tiene, me salió mal acá, siempre tiene que salir perfecto. No, la verdad es que no te va a salir siempre perfecto, pero está todo bien porque es el proceso de repetir, repetir, repetir que te va a hacer que te salga cada día un poco mejor. Otro error muy grande con la pronunciación es estar siempre buscando hablar como un nativo. Y la verdad es que eso tampoco existe. Yo no estoy tratando de hablar como una nativa, no sé, como una porteña o como alguien de algún país de lengua del español, porque lo que importa es que te puedas comunicar y que los sonidos que produzcas sean sonidos que realmente te ayuden a estar en situaciones de comunicación. Sí, queremos hablar lo mejor posible, como para que todos no solo nos entiendan, pero también piensen, wow, cómo habla bien esta persona, yo también quiero hablar así el castellano. Pero si uno espera toda la vida el día que esté hablando perfecto para poder hablar, bueno, la verdad es que no te va a salir perfecto. Este es el último punto que está aquí. Nunca te va a salir perfecto mientras no estés hablando todos los días o con mucha frecuencia en francés. No son todos los sonidos que son distintos entre el francés y el castellano. Y esto es un punto súper recontra importante también que uno sepa, porque si no, como que te da la sensación de que todo es distinto y entonces todo te va a costar. Y la verdad es que no es así. Cuando entiendes que en realidad la mayoría de los sonidos son muy parecidos entre el francés y el castellano, entonces te queda más fácil y te queda como un poco más tranquilo para que puedas dominar el idioma. Entonces vamos a entender dónde es que tenemos que poner la energía, si no es en todo, en qué es lo que tengo que poner. Bueno, vamos a empezar con los sonidos de las vocales. Les dije que la clase de hoy era activación total de francés. De hecho, recuérdense que la clase de hoy específicamente es una clase de pronunciación, pero también vamos a tener otros momentos. Bueno, entonces las vocales. Uno sabe que existen A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, que son estas las vocales, que sería el equivalente de A, E, I, O, U.
A, E, I, O, U. Y bueno, solo de hacerlo así ya te debes haber dado cuenta, creo que es así, ¿no? Que se dice, de que no todas son distintas, que en realidad hay algunas que son distintas y otras que son igualitas. No te tienes que preocupar con las que son iguales, pero sí tienes que saber que son iguales. Entonces, la A, la I y la O son igualitas entre el francés y el castellano. No importa si estás hablando en francés o en castellano, se llaman así, A, I, O. Entonces, entre todas las vocales, solo tenemos dos distintas, que son la E y la U. Entonces tenemos esas dos vocales que son distintas y puse aquí escrito en grande. Tenemos que encontrar referencias en los sonidos que ya conocemos, que son los sonidos en general de nuestra propia lengua, no solo nuestra propia lengua, pero las lenguas que hablamos. Y voy a empezar con el castellano porque es como la lengua que nos está uniendo a nosotros en esta clase. O sea que vas a aprender y descubrir cómo hacer los sonidos de las vocales que no se hacen igual a partir de los sonidos que ya conoces. Y eso no lo veo mucha gente haciendo de esta forma, pero vas a ver cómo parece magia, pero no es, es un método. Entonces, el sonido de la letra E, lo que vamos a hacer es que en lugar de pensar en una E, vamos a buscar el camino para hacerla. La E en francés suena así. E, e, Entonces, lo que vamos a hacer es imaginar que vamos a hacer la O. ¿Por qué? Porque el formato de la boca queda como más parecido con la O. Me gusta mucho mostrarles eso de que un sonido es producido por tres cosas principalmente. Uno es el formato de la boca, o sea, no puedo hacer una O si hago la boca de la A, porque la boca de la A es como una boca abierta. A. Tampoco puedo hacer sonar la A si hago la boca de la O. Como que sale distinto el sonido, ¿no? Y para eso es que tenemos que entender que para hacer la letra fíjense mi boca cuando la hago en castellano, y después voy a cambiarlo e imaginar que voy a tratar de hacer este sonido, pero con la boca de la O. Boca de O, y trato de hacer la Bueno, es más o menos así. Ahora hago otra pregunta antes que hagamos la E del francés. ¿Cómo es que sientes, no, dónde es que sientes que tu lengua toca o no toca en en tu boca, dentro de tu boca, cuando haces el sonido de la O? O, o. Vamos a imaginar que tenemos como un dibujo de la boca adentro. Imagínate, la pregunta es, ¿tu lengua, la punta de tu lengua, toca o no toca detrás de tus dientes? Ah, acá. O no toca. O. Este es el tema más importante, porque la boca es la boca de la O, pero con la posición de mi lengua va a cambiar el sonido. En realidad, cuando hacemos la O del castellano, no toca el diente, la lengua no toca los dientes de abajo. Y entonces, si haces un pequeño cambio para hacer que la punta de la lengua sí toque con la misma boca, eso te va a dar como el sonido de la E, porque el segundo aspecto que cambia el sonido, el primero es la posición el formato de la boca y el segundo aspecto es la posición de la lengua. ¿Qué es lo que tienes que hacer con tu lengua? Y después hay un tercer aspecto que lo vamos a ver más adelante. Entonces, para hacer la es que tienes que dejar tu lengua tocar realmente los dientes. No es algo sutil, es algo como más fuerte un poquito. Uh, uh, Ahora dime, por favor, si te salió el sonido y y si percibes la diferencia. Uh, uh, o sea que hago la misma boca, pero hago toca
U, O. Acá tengo algo muy importante para decirte, porque si no haces nada conmigo, si solo te quedas escuchando la clase, no te va a salir. La verdad es que no te va a salir. Entonces tienes que hacerlo conmigo. Bueno, si tienes vergüenza porque no sé, hay gente al lado tuyo, hacerlo bajito, pero sí te tienes que hacer, porque si no lo haces, si no lo haces, no hay magia que pueda pasar. Bueno, qué bueno. Sí, mejoró, perfecto. No es que tienes que estar pensando en eso cuando estés hablando palabras con la letra E, por ejemplo, je veux, pero es como para percibir qué es lo que el cuerpo tiene que hacer. Y una vez que entendiste eso, el cuerpo sabe cosas que uno no sabe. Lo que iba a decir es que yo, por ejemplo, si me quedo pensando en la R del castellano, si la pienso demasiado, es como que no me sale, pero tengo que entender cuál es el movimiento, qué es lo que tengo que hacer para que me salga. Y una vez que lo entendí, tengo que entrenarlo algunas veces y ahí después dejar fluir. Cuando estoy hablando, no estar pensándolo todo el tiempo. Y la segunda vocal que queda distinta entre el francés y el castellano es la U, porque la U del francés es la U que suena así, U, U. O sea, ¿cuál es la diferencia entre hacer U, 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 U? También es más que nada la posición de mi lengua. Pero aquí voy a traer como otra forma de que lo hagas para que no estés pensándolo demasiado. Pero no sé si ustedes saben hacer así, silbar, es así que se dice, ¿no? Bueno, si uno silba, tiene que hacer como más presión en el labio. Y es esta imagen que me gustaría darte. Pero en lugar de hacer eso y tratar de decir u, quiero que imagines que estás haciendo como silbando y silbando con la intención de decir una i. O sea, tengo que tratar de decir una I, pero con la boca de silbar sin abrir la sonrisa. Porque para decir la I normalmente lo que hago es abrir una sonrisa y aquí no lo voy a hacer. Entonces esto es como para mostrarte que uno tiene la capacidad de hacer todos los sonidos que sean, pero tenemos que cambiar la lógica del pensamiento y dejar que el cuerpo nos guíe a partir de experiencias y de imágenes y de otras referencias que podemos dar para que salga el sonido. Porque en realidad silbar, por ejemplo, es algo natural de hacer y lo puedes hacer, pero tienes que empezar sabiendo que la U no tiene sonido de U, tiene sonido de U, y para saber el camino es aprovechar lo que ya sabes hacer, lo que ya haces en tu propia lengua. ¿Está bien?